Un joven de apenas 20 años observa el horizonte desde las murallas de Macedonia. En sus manos no hay juguetes, sino mapas del mundo conocido. Su padre acaba de ser asesinado. Su reino está al borde del colapso, y los enemigos rodean sus fronteras como lobos hambrientos. Cualquier otro muchacho hubiera temblado de miedo, pero Alejandro Magno no es cualquier muchacho. En solo 13 años, este hombre conquistará territorios desde Grecia hasta la India. Creará el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás, y su nombre resonará durante milenios como sinónimo de grandeza absoluta. Esta es la historia del conquistador que nunca perdió una batalla, del estratega que desafió lo imposible, y del rey que soñó con unir a toda la humanidad bajo un solo imperio. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre lo que un ser humano puede lograr en una sola vida. Alejandro nace en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Su padre es Filipo II, un guerrero astuto y ambicioso que ha transformado Macedonia de un reino atrasado en una potencia militar temible. Su madre es Olimpia, una princesa de Epiro conocida por su temperamento feroz y su devoción a los cultos mistéricos. Desde el primer día, Alejandro crece en un ambiente de poder, intriga política y expectativas monumentales. No es un niño común jugando en los jardines del palacio. Es el heredero de un trono que su padre ha forjado con sangre y acero, y todos lo saben. La relación entre sus padres es tormentosa y apasionada. Filipo es un conquistador que pasa más tiempo en campañas militares que en el palacio, y cuando regresa, lo hace con nuevas esposas y concubinas, algo que enfurece a Olimpia. Ella le susurra constantemente a Alejandro que su verdadero padre no es Filipo, sino el dios Zeus Samón, que se le apareció en forma de serpiente la noche de su concepción. Estas historias alimentan en el joven príncipe una mezcla de ambición divina y necesidad de probar su valía. Alejandro crece creyendo que tiene sangre de dioses en sus venas, y esa convicción se convierte en el combustible de su destino. A los 13 años, Alejandro recibe al mejor tutor que el dinero puede comprar, Aristóteles, el filósofo más brillante de su época. Durante 3 años, en los jardines de Miesa, Aristóteles le enseña filosofía, ciencia, medicina, literatura y política. Le presenta las obras de Homero, especialmente la Ilíada, que se convierte en la obsesión de Alejandro. El joven príncipe memoriza pasajes completos y se identifica con Aquiles, el héroe griego que prefirió una vida corta y gloriosa sobre una existencia larga y anónima. Cada noche, Alejandro duerme con 2 objetos bajo su almohada, una daga y una copia de la Ilíada. Esta educación no solo llena su mente de conocimiento, sino que le da una visión del mundo más amplia que la de cualquier otro príncipe de su tiempo. Pero Alejandro no es solo un estudiante dedicado a los libros. A los 12 años, ocurre un evento que define su carácter para siempre. Un comerciante llega al palacio con un caballo salvaje llamado Bucéfalo, un animal negro y enorme que nadie puede domar. El caballo es feroz, violento, y los mejores jinetes de Macedonia fracasan al intentar montarlo. Filipo está a punto de rechazar al animal cuando Alejandro se acerca y dice que puede domarlo. Los cortesanos se ríen, pero Filipo le da una oportunidad con una condición. Si falla, debe pagar el precio exorbitante del caballo. Alejandro observa al animal con atención y nota algo que nadie más ha visto. Bucéfalo tiene miedo de su propia sombra. El joven príncipe gira al caballo hacia el sol, eliminando la sombra de su vista, y luego sube suavemente sobre él. Bucéfalo se calma y acepta a su jinete. Filipo observa la escena con lágrimas en los ojos y le dice a su hijo: Macedonia es demasiado pequeña para ti. Busca un reino digno de tu grandeza. Bucéfalo se convierte en el compañero inseparable de Alejandro durante los próximos 20 años de conquistas.
En el año 338 a.C., cuando Alejandro tiene 18 años, participa en su primera gran batalla junto a su padre, la batalla de Queronea contra las ciudades-estado griegas de Atenas y Tebas. Filipo comanda el ala derecha del ejército macedonio, pero le da a Alejandro el mando de la caballería de élite, conocida como los compañeros. Durante la batalla, Alejandro lidera una carga devastadora que rompe las líneas enemigas y destruye al legendario batallón sagrado de Tebas, una unidad de 300 guerreros que nunca había sido derrotada. La victoria es total, y Macedonia se convierte en la potencia dominante de Grecia. Alejandro ha probado su valía en combate, pero la relación con su padre se vuelve cada vez más tensa. Si te está fascinando esta historia del conquistador más grande de todos los tiempos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas descubran estas narrativas increíbles que cambian nuestra forma de ver la historia. Ahora sí, continuemos con el momento que cambió todo para siempre. El conflicto estalla durante un banquete en el palacio. Filipo ha decidido casarse con una noble macedonia llamada Cleopatra, lo que amenaza la posición de Olimpia y, por extensión, la de Alejandro como heredero legítimo. Durante la celebración, el tío de la novia se levanta y pide a los dioses que el matrimonio produzca un heredero legítimo para Macedonia, insinuando que Alejandro no lo es debido a los orígenes extranjeros de Olimpia. Alejandro, furioso, lanza su copa contra el hombre y grita: ¿Me estás llamando bastardo? Filipo, borracho, se levanta tambaleándose para defender a su invitado y desenvaina su espada contra su propio hijo, pero tropieza y cae al suelo. Alejandro lo mira con desprecio y dice: «Este es el hombre que quiere cruzar de Europa a Asia y no puede ni cruzar de un diván a otro». Esa noche Alejandro y Olimpia huyen de Macedonia. El futuro conquistador del mundo está exiliado de su propio reino. Meses después, mediante la mediación de amigos comunes, Alejandro y Filipo se reconcilian superficialmente, pero la grieta entre padre e hijo nunca se cierra del todo. En el verano del año 336 a.C., durante la boda de la hija de Filipo, ocurre lo impensable. En medio de la ceremonia, un guardaespaldas llamado Pausanias apuñala a Filipo hasta matarlo. El rey de Macedonia, el hombre que había unificado Grecia y planeaba invadir el imperio persa, muere asesinado en su momento de mayor triunfo. Las circunstancias exactas del asesinato siguen siendo un misterio, pero muchos sospechan que Olimpia estuvo involucrada, quizás con el conocimiento tácito de Alejandro. Pausanias es ejecutado inmediatamente, llevándose sus secretos a la tumba. Alejandro tiene 20 años cuando hereda el trono y el reino está al borde del caos. Los nobles macedonios dudan de su juventud, las tribus del norte ven una oportunidad para rebelarse y las ciudades griegas que su padre había sometido planean recuperar su independencia. Atenas y Tebas comienzan a conspirar abiertamente contra Macedonia. Cualquier rey joven hubiera pasado años consolidando su poder antes de pensar en aventuras exteriores, pero Alejandro no es cualquier rey. Con velocidad y brutalidad calculada, aplasta las rebeliones del norte en cuestión de semanas, marchando su ejército a través de territorios imposibles y apareciendo donde nadie lo espera. Los bárbaros que pensaban aprovecharse del joven rey descubren que han despertado a un león. Cuando las noticias de las victorias de Alejandro llegan a Grecia, las ciudades comienzan a tener dudas sobre rebelarse, pero Tebas decide desafiar al joven rey, creyendo rumores falsos de que Alejandro ha muerto en las campañas del norte. Se equivocan terriblemente. Alejandro marcha hacia el sur con su ejército y aparece frente a las murallas de Tebas antes de que los rebeldes puedan reaccionar. Les ofrece una última oportunidad de rendirse, pero los tebanos, orgullosos de su tradición militar, rechazan la oferta. Lo que sigue es una lección de terror que Alejandro envía a toda Grecia. Su ejército asalta la ciudad, mata a miles de soldados tebanos y luego hace algo impensable: destruye completamente Tebas, excepto la casa del poeta Píndaro como símbolo de respeto a la cultura griega.
30.000 supervivientes son vendidos como esclavos. La ciudad que había existido durante siglos es borrada del mapa en cuestión de días. El mensaje es claro. Desafiar a Alejandro equivale a invitar a la aniquilación. Después de Tebas, ninguna ciudad griega se atreve a rebelarse nuevamente. Con Grecia firmemente bajo control, Alejandro revive el plan de su padre: invadir el imperio persa. Este no es un objetivo modesto. El imperio persa es la superpotencia de la época, extendiéndose desde Egipto hasta la India, con recursos ilimitados, millones de súbditos y un ejército que supera en número al de Alejandro por 10-1. El rey persa, Darío III, gobierna desde su palacio en Persépolis como el rey de reyes, considerándose superior a cualquier otro gobernante en la tierra. Para los griegos, Persia representa siglos de humillación, invasiones y guerras. Ahora Alejandro planea no solo defenderse, sino conquistar todo el imperio. Sus generales piensan que está loco, pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto con un ejército de 37.000 hombres. Uno de sus primeros actos al pisar suelo asiático es visitar las ruinas de Troya, la ciudad inmortalizada en la Ilíada de Homero. Allí Alejandro hace sacrificios en la tumba de Aquiles, su héroe de infancia, y declara que él es la reencarnación del legendario guerrero. Toma un escudo antiguo del templo de Atenea que supuestamente perteneció a Aquiles y lo lleva consigo en todas sus batallas. Este no es un gesto de turista, es una declaración de intenciones. Alejandro cree que su destino es superar incluso las hazañas de los héroes legendarios. El primer enfrentamiento serio ocurre apenas semanas después, en el río Gránico. Los sátrapas persas de la región han reunido un ejército para detener la invasión antes de que comience realmente. Esperan a los macedonios en la orilla opuesta del río, confiando en que el terreno difícil y el agua rápida darán ventaja a su caballería. Los generales de Alejandro le aconsejan esperar, reagruparse, encontrar un mejor lugar para cruzar. Alejandro ignora completamente sus consejos. Ordena un ataque inmediato, liderando personalmente la carga de caballería directamente hacia el centro enemigo. Es una locura táctica, pero Alejandro no busca simplemente ganar batallas, busca destruir la moral de sus enemigos, siendo el primero en el combate. La batalla del Gránico es brutal y caótica. Alejandro cruza el río a galope, el agua salpicando alrededor de Bucéfalo, mientras las flechas persas oscurecen el cielo. En la orilla opuesta, se lanza directamente contra la línea enemiga. Su casco es golpeado por un hacha persa que casi lo decapita, salvándose solo porque uno de sus guardaespaldas, Clito el Negro, mata al atacante en el último segundo. La caballería macedonia rompe las líneas persas y la infantería sigue detrás, masacrando a los defensores. La victoria es total. Los griegos mercenarios que luchaban para los persas intentan rendirse, pero Alejandro, considerándolos traidores a la causa griega, ordena su ejecución. 2.000 son masacrados y otros 2.000 son enviados encadenados a Macedonia para trabajar como esclavos en las minas. Alejandro envía 300 armaduras persas capturadas al templo de Atenea en Atenas con una inscripción: Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, excepto los espartanos, de los bárbaros que habitan Asia. Es un golpe propagandístico maestro que presenta la invasión como una cruzada panhelénica de venganza. Después del Gránico, las ciudades griegas de la costa de Asia Menor se rinden una tras otra. Alejandro se presenta como su libertador del yugo persa, aunque en realidad simplemente cambia un amo por otro. Pero Alejandro es astuto, respeta las costumbres locales, mantiene las estructuras de gobierno existentes donde es posible y se presenta como el defensor de la libertad griega. Mientras tanto, Darío III observa desde su palacio con creciente preocupación. Este joven rey macedonio no es simplemente un invasor más que puede ser comprado o detenido con diplomacia. Es una fuerza de la naturaleza decidida a conquistar todo el imperio.
Darío decide actuar personalmente. Reúne un ejército masivo, estimado en 100.000 hombres, y marcha hacia el oeste para aplastar a los invasores de una vez por todas. Alejandro tiene apenas 40.000 soldados, pero está ansioso por el enfrentamiento. Los dos ejércitos se encuentran en noviembre del año 333 a.C., en un estrecho valle costero cerca de la ciudad de Isos. La geografía favorece a Alejandro porque limita la ventaja numérica persa. Darío comete el error de posicionar su ejército con el río Pinaro a sus espaldas, cortando su propia ruta de retirada. Es una decisión desastrosa que revela su inexperiencia como comandante de campo. La batalla de Isos comienza con el choque de las líneas de infantería. Los persas tienen ventaja numérica y presionan fuertemente contra las falanges macedonias. Pero Alejandro ha estado esperando este momento. Identifica exactamente dónde está Darío en el campo de batalla, comandando desde su carruaje real rodeado de guardias de élite. Alejandro reúne a su caballería de compañeros y lanza una carga directa contra el centro enemigo, buscando matar o capturar al rey persa personalmente. Es una maniobra increíblemente arriesgada porque deja otros sectores del campo de batalla vulnerables, pero Alejandro confía en que matar al rey enemigo terminará la guerra instantáneamente. La carga de Alejandro es devastadora. Los compañeros atraviesan las líneas persas como un ariete, matando a todo lo que se interpone en su camino. Alejandro lucha en primera línea, su armadura plateada cubierta de sangre enemiga, gritando órdenes mientras blande su lanza. Los guardias persas luchan desesperadamente para proteger a su rey, pero la presión es demasiada. Darío, viendo a Alejandro cada vez más cerca y temiendo por su vida, hace lo impensable para un rey persa. Huye del campo de batalla en su carruaje, abandona a su ejército, su familia, su campamento real, todo. Cuando los soldados persas ven a su rey huyendo, el pánico se extiende como fuego. El ejército persa se desintegra. Miles son masacrados en la retirada caótica, muchos ahogándose en el río mientras intentan escapar. Alejandro captura el campamento real persa intacto. Dentro encuentra una riqueza que supera su imaginación más salvaje, toneladas de oro, tesoros acumulados durante generaciones, y lo más significativo, la familia de Darío. Su madre es Sisigambis, su esposa Estatira, y sus 2 hijas son capturadas. Los persas esperan ser ejecutados o esclavizados, como era costumbre en la guerra antigua. Pero Alejandro los trata con un respeto extraordinario. Visita personalmente a Sisigambis, se inclina ante ella y promete que su familia será tratada con dignidad real. Cuando Sisigambis confunde inicialmente a Hefestión, el mejor amigo de Alejandro, con el rey debido a su altura y presencia, y se disculpa profusamente, Alejandro responde con una sonrisa: «No te preocupes, él también es Alejandro». Este gesto de misericordia y respeto hacia la familia enemiga sorprende al mundo antiguo y gana a Alejandro admiración incluso entre sus enemigos. Darío, refugiado en Babilonia, envía cartas a Alejandro ofreciendo un rescate enorme por su familia, territorios al oeste del río Éufrates y una alianza matrimonial. Esencialmente le ofrece la mitad del imperio si Alejandro se detiene y se conforma con lo conquistado. Parmenión, uno de los generales más veteranos de Alejandro, le dice: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría». Alejandro responde: «Si yo fuera Parmenión, también lo haría». Rechaza la oferta. No ha venido a negociar con Persia, ha venido a conquistarla completamente. Envía una carta a Darío diciéndole que no le escriba como a un igual, sino como al amo de Asia, porque eso es lo que Alejandro se ha convertido. Después de Isos, Alejandro no persigue inmediatamente a Darío hacia el este. Toma una decisión estratégica brillante. Primero debe asegurar la costa mediterránea para evitar que la armada persa pueda atacar Grecia a sus espaldas. Marcha hacia el sur, conquistando ciudad tras ciudad a lo largo de la costa fenicia. La mayoría se rinden sin luchar, pero la ciudad isla de Tiro decide resistir. Los tirios confían en que su posición en una isla a 1 kilómetro de la costa
los hace invulnerables a un ejército sin marina. Se equivocan al subestimar la determinación y genio de Alejandro. El sitio de Tiro dura 7 meses y se convierte en una de las hazañas de ingeniería más impresionantes de la historia militar antigua. Alejandro ordena construir un puente, una calzada masiva desde la costa hasta la isla, usando piedras, árboles, escombros de la antigua Tiro continental, cualquier material disponible. Los tirios atacan constantemente a los constructores, enviando barcos de fuego para destruir el puente, pero Alejandro persiste. Construye torres de asedio en el puente, trae navíos de guerra de las ciudades fenicias conquistadas y gradualmente completa la conexión con la isla. Cuando finalmente asalta Tiro en julio del año 332 a.C., su furia por la larga resistencia es terrible. 8.000 tirios son masacrados, 2.000 son crucificados en la playa como advertencia, y 30.000 son vendidos como esclavos. Tiro, la orgullosa ciudad que había resistido invasiones durante siglos, es destruida. La calzada que Alejandro construyó existe hasta el día de hoy, convirtiendo a Tiro de una isla en una península permanente. Con Fenicia conquistada, Alejandro marcha hacia Egipto. La región está bajo control persa desde hace 2 siglos, pero los egipcios odian a sus ocupantes persas por su falta de respeto hacia sus tradiciones y religión. Cuando Alejandro llega en el invierno del 332 a.C., el sátrapa persa se rinde sin luchar. Alejandro es recibido como un libertador. Inmediatamente muestra respeto por la cultura egipcia, haciendo sacrificios a los dioses locales y presentándose no como un invasor extranjero, sino como un faraón legítimo restaurando el orden. Los sacerdotes egipcios, maestros en la propaganda política, lo proclaman hijo de Amón-Ra, el dios principal egipcio, lo que convenientemente refuerza las historias que su madre Olimpia había contado sobre su nacimiento divino. En Egipto, Alejandro realiza uno de sus actos más duraderos. Funda la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo. Personalmente marca el trazado de las calles usando harina porque no hay suficiente yeso, diseñando una ciudad que combinará la arquitectura griega con la posición estratégica egipcia. Alejandría se convertirá en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, hogar de la biblioteca más grande de la antigüedad y centro del aprendizaje durante siglos. Pero Alejandro no se queda para ver su ciudad crecer. Tiene un imperio que conquistar. Antes de dejar Egipto, Alejandro realiza un viaje extraordinario. Marcha con un pequeño grupo de compañeros a través del desierto occidental de Egipto, hacia el oasis de Sigua, donde se encuentra el oráculo de Amón, uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. El viaje es peligroso, con tormentas de arena que casi matan al grupo. Pero Alejandro insiste en consultar al oráculo. Lo que ocurre dentro del templo permanece en secreto, pero cuando Alejandro emerge, está convencido más que nunca de su naturaleza divina. Los sacerdotes aparentemente lo saludan como hijo de Amón. Alejandro nunca revela exactamente qué le dijeron, pero desde ese momento se comporta con una confianza que roza la inmortalidad. Algunos historiadores creen que el oráculo simplemente le dijo lo que quería escuchar, aprovechando su ego. Otros piensan que Alejandro experimentó algo genuinamente transformador. Sea cual sea la verdad, el hombre que sale de Sigua es diferente del que entró. En la primavera del año 331 a.C., Alejandro cruza el Éufrates y marcha hacia el corazón del imperio persa. Darío ha usado los 2 años desde Isos para reunir el ejército más grande que el mundo antiguo haya visto jamás. Diferentes fuentes antiguas dan números variados, pero incluso las estimaciones conservadoras hablan de 100.000 soldados. Darío ha elegido cuidadosamente el campo de batalla cerca del pueblo de Gaugamela, en la llanura de Mesopotamia. Ha nivelado el terreno para favorecer a su caballería y carros de guerra con hoces en las ruedas. Ha reunido tropas de todo el imperio: persas, medos, bactrianos, escitas, indios.
Es el último esfuerzo de Persia por detener al invasor macedonio. Alejandro llega con aproximadamente 47.000 hombres, superado en número de más de 2-1. Sus generales están nerviosos, pero Alejandro parece extrañamente tranquilo. La noche antes de la batalla, mientras sus soldados apenas pueden dormir por los nervios, Alejandro duerme tan profundamente que sus oficiales tienen que despertarlo en la mañana. Cuando Parmenion le sugiere un ataque nocturno para sorprender al enemigo, Alejandro responde: «No robaré mi victoria». Quiere derrotar a Darío en batalla abierta, donde no haya excusas ni dudas sobre quién es el mejor comandante. La batalla de Gaugamela comienza al amanecer del 1 de octubre del 331 a.C. Los persas lanzan sus carros con hoces, máquinas de guerra diseñadas para destrozar las formaciones de infantería. Pero Alejandro ha entrenado a sus tropas específicamente para esto. Las falanges macedonias se abren dejando pasar los carros, que son destruidos por la retaguardia. Luego comienza el verdadero combate. Darío intenta envolver a los macedonios con su superioridad numérica, atacando los flancos simultáneamente. La batalla se convierte en un caos de polvo, sangre y gritos. Durante un momento crítico, parece que el flanco izquierdo macedonio, comandado por Parmenion, va a colapsar bajo la presión persa. Pero Alejandro ha estado esperando un momento específico. Observa el campo de batalla con ojo de halcón, buscando una oportunidad. Cuando ve un hueco en las líneas persas, una pequeña brecha creada por el movimiento de tropas hacia los flancos, no duda. Reúne a su caballería de compañeros y lanza una carga en cuña directamente hacia ese hueco, buscando nuevamente a Darío personalmente. Es la misma táctica que usó en Isos, pero esta vez en una escala mayor. Los compañeros atraviesan las líneas persas, matando a miles, abriéndose camino directamente hacia el Rey de Reyes. Darío, viendo nuevamente a Alejandro cargando hacia él como una furia imparable, con su armadura brillando bajo el sol y su lanza goteando sangre, hace exactamente lo mismo que en Isos: huye, abandona su ejército en medio de la batalla y escapa en su carruaje. Cuando los soldados persas ven a su rey huyendo por segunda vez, la moral se desintegra completamente. Lo que había sido una batalla se convierte en una masacre. Los macedonios persiguen a los persas durante kilómetros, matando sin piedad. Las estimaciones de bajas persas varían desde 50.000 hasta 300.000, aunque los números más altos probablemente son exageraciones. Las pérdidas macedonias son mínimas, quizás 1.000 hombres. La batalla de Gaugamela es el fin del imperio persa como entidad independiente. Alejandro ha derrotado al ejército persa no una, no dos, sino 3 veces, y en cada ocasión el rey persa ha huido. Darío es ahora un fugitivo en su propio imperio, su autoridad completamente destruida. Alejandro no pierde tiempo. Marcha directamente hacia Babilonia, la ciudad más grande del mundo antiguo. Los babilonios, leyendo correctamente el viento político, abren sus puertas sin resistencia. Alejandro entra triunfalmente en la ciudad, respeta sus templos y tradiciones, y es aclamado como el nuevo señor de Babilonia. Es un momento simbólico de tremendo poder. El joven rey de un pequeño reino europeo ahora gobierna la capital del imperio más antiguo del mundo. Desde Babilonia, Alejandro marcha hacia Susa, otra capital persa, que también se rinde sin luchar. Los tesoros capturados son astronómicos: 50.000 talentos de oro y plata, riquezas acumuladas durante 200 años de dominio persa. Para poner esto en perspectiva, el tesoro de Susa por sí solo equivale a varios años de ingresos de todo el imperio persa. Alejandro es ahora no solo el conquistador más exitoso de su época, sino también el hombre más rico del mundo conocido. Usa esta riqueza inteligentemente, pagando generosamente a sus soldados, enviando dinero a Macedonia y Grecia, y financiando proyectos que cementarán su legado. Pero Alejandro no ha terminado. Todavía queda una ciudad, la más simbólica de todas: Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa.
el lugar donde los reyes persas se coronaban y celebraban su poder. Alejandro marcha hacia allí en el invierno del 330 a.C. La ciudad intenta resistir, pero es inútil. Alejandro la conquista y, por primera vez en su campaña, permite que sus soldados la saqueen completamente durante varios días. Los tesoros tomados son incluso mayores que los de Susa, 120.000 talentos de oro y plata. Pero Alejandro no se detiene con el saqueo. En un acto que los historiadores debaten hasta hoy, ordena quemar el palacio de Jerjes, el corazón ceremonial del poder persa. Las razones para quemar Persépolis son complejas. Algunos historiadores antiguos dicen que fue venganza por la quema de Atenas durante las guerras médicas un siglo y medio antes. Otros dicen que fue un acto de borrachera durante una fiesta, incitado por la cortesana ateniense Taís. Otros creen que fue una decisión política calculada para señalar el fin definitivo del imperio persa y el nacimiento de un nuevo orden mundial bajo Alejandro. Probablemente fue una combinación de todos estos factores. Lo que es indudable es el simbolismo. El palacio que representaba siglos de poder persa arde durante días, visible desde kilómetros de distancia. Es una declaración inequívoca de que el viejo orden ha terminado. Con Persépolis en cenizas, solo queda un asunto pendiente. Darío, el ex rey de reyes, ha huido hacia el este, hacia las satrapías más remotas de su antiguo imperio, buscando desesperadamente reunir fuerzas para una última resistencia. Pero sus propios nobles están cansados de su cobardía y fracasos. Beso, el sátrapa de Bactriana, y Nabarzanes, el comandante de la caballería persa, deciden tomar el asunto en sus propias manos. Capturan a Darío, poniéndolo bajo arresto en un intento de usarlo como moneda de cambio con Alejandro. Alejandro persigue a Darío implacablemente, marchando su ejército a velocidades que rozan lo sobrehumano, a veces cubriendo más de 50 kilómetros por día bajo el calor abrasador del verano persa. Cuando Beso y Nabarzanes se dan cuenta de que Alejandro está a punto de alcanzarlos, toman una decisión fatal. Si no pueden usar a Darío como rehén, al menos pueden evitar que caiga vivo en manos de Alejandro. Apuñalan a Darío múltiples veces y lo abandonan muriendo al lado del camino, huyendo hacia el este. Un soldado macedonio encuentra a Darío pocas horas después, todavía agonizando. Según la historia, Darío pide agua y cuando se le da, pronuncia sus últimas palabras agradeciendo a su captor y pidiendo que se envíe un mensaje a Alejandro, que no deje su muerte sin vengar. Alejandro llega poco después y encuentra a su enemigo muerto. La escena es profundamente emotiva. Alejandro cubre el cuerpo de Darío con su propia capa púrpura, un gesto de respeto entre reyes. Ordena que el cuerpo sea llevado a Persépolis para un funeral real completo con todos los honores persas. No celebra la muerte de Darío como una victoria, sino que la trata como un asesinato traicionero que debe ser vengado. Este comportamiento sorprende tanto a persas como a macedonios y revela algo fundamental sobre Alejandro. No busca simplemente destruir Persia, busca convertirse en su legítimo heredero. Alejandro declara que Beso es un traidor y asesino que debe ser castigado. Lanza una campaña implacable para capturarlo. Beso ha huido hacia Bactriana, las remotas regiones del noreste del imperio, pensando que la distancia lo protegerá. Se equivoca. Alejandro marcha su ejército a través del Hindu Kush, las montañas más altas que sus soldados han visto jamás, en pleno invierno. Es una hazaña que desafía la lógica militar. Sus hombres sufren del frío, la altitud y la falta de suministros. Algunos mueren congelados en los pasos de montaña, pero Alejandro comparte todas las privaciones con sus hombres, marchando a pie junto a ellos, rechazando privilegios. Esta es una de sus grandes fortalezas como líder. Nunca pide a sus hombres que hagan algo que él mismo no haría. Cuando emerge al otro lado de las montañas, las fuerzas de Beso están completamente desprevenidas. Creían imposible que alguien cruzara el Hindu Kush en invierno. Los nobles bactrianos, viendo que Alejandro es imparable y que Beso los ha llevado al desastre, lo traicionan. Capturan a Beso y lo entregan a Alejandro encadenado y desnudo.
El castigo que Alejandro ordena es brutal incluso para los estándares antiguos. Beso es juzgado públicamente por el asesinato de Darío, declarado culpable y ejecutado mediante mutilación y crucifixión. Es una advertencia para cualquiera que piense en traicionar a su señor legítimo. Alejandro se ha convertido no solo en conquistador de Persia, sino en vengador de su último rey y protector de las tradiciones persas de lealtad. Pero las campañas en Asia Central resultan ser las más difíciles de toda la carrera de Alejandro. Está luchando contra enemigos que no pelean batallas campales donde su genio táctico puede brillar. Los señores de la guerra bactrianos y sogdianos usan tácticas de guerrilla. Atacan, se retiran a fortalezas de montaña inaccesibles, desaparecen en el paisaje. Alejandro pasa 3 años, desde el año 329 hasta el 326 a.C., luchando en estas regiones remotas. Funda ciudades para consolidar su control, muchas llamadas Alejandría, que sirven como guarniciones y centros de colonización griega. Algunas de estas ciudades sobreviven hasta hoy. Durante estas campañas ocurre uno de los episodios más oscuros del reinado de Alejandro. En un banquete en Samarcanda, completamente borracho, Alejandro tiene una discusión acalorada con Clito el Negro, el mismo hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico. Clito, también borracho, critica abiertamente a Alejandro por adoptar costumbres persas, por exigir que los nobles se postren ante él al estilo persa, por olvidar sus raíces macedonias. Le grita que todo lo que Alejandro ha logrado se debe a Filipo, su padre, y al ejército macedonio, no a sus propios méritos. Clito incluso se burla de las pretensiones de divinidad de Alejandro. Alejandro, cegado por la furia y el alcohol, agarra una lanza de uno de sus guardias y la clava en el pecho de Clito, matando instantáneamente a su salvador y amigo de toda la vida. El silencio que sigue es absoluto. Todos en el banquete están horrorizados. Cuando Alejandro se da cuenta de lo que ha hecho, sufre un colapso emocional completo. Se encierra en su tienda durante 3 días, llorando, negándose a comer o beber, llamando el nombre de Clito. Sus amigos temen que pueda suicidarse. Los filósofos de su séquito, incluyendo a Calístenes, sobrino de Aristóteles, intentan consolarlo argumentando que lo que hizo fue justificado, que un rey tiene derecho sobre la vida y muerte de sus súbditos. Pero Alejandro sabe la verdad. Ha matado a un amigo inocente en un arrebato de ira borracha. Es un momento que lo perseguirá el resto de su vida y que revela las grietas en su carácter, el lado oscuro de su temperamento volcánico. El incidente con Clito no es el único problema con sus hombres. Alejandro está cambiando, adoptando cada vez más costumbres persas. Viste túnicas persas, exige la prosquinesis, la postración ritual que los persas hacían ante su rey. Para los persas esto es normal, pero para los macedonios es indignante. Los macedonios se arrodillan solo ante los dioses, no ante hombres mortales. Alejandro argumenta que si va a gobernar un imperio persa, debe comportarse como un rey persa. Pero muchos de sus veteranos sienten que su rey se está volviendo extranjero, que está traicionando las tradiciones macedonias que lo llevaron a la grandeza. En el año 327 a.C. se descubre una conspiración para asesinar a Alejandro. Varios pajes de la corte real han planeado matarlo mientras duerme. La conspiración es descubierta antes de ejecutarse, y bajo tortura, los conspiradores revelan que fueron inspirados por Calístenes, el filósofo e historiador oficial de la expedición, sobrino del propio Aristóteles. Calístenes ha estado criticando abiertamente las pretensiones divinas de Alejandro y su adopción de costumbres persas. Alejandro lo manda a arrestar. Los conspiradores son ejecutados inmediatamente, pero el destino de Calístenes es más prolongado. Muere en prisión meses después, posiblemente torturado, posiblemente por enfermedad. Su muerte crea una ruptura permanente entre Alejandro y muchos intelectuales griegos, incluyendo posiblemente el propio Aristóteles. A pesar de estos problemas internos, Alejandro no detiene su impulso de conquista. En el año 326 a.C., con Asia Central finalmente bajo control, mira hacia el este, hacia India.
Ha oído historias sobre las riquezas de India, sobre sus reyes poderosos y sus ejércitos con elefantes de guerra. La mayoría de los hombres se hubieran conformado con el imperio ya conquistado. Alejandro controla territorios desde Grecia hasta Asia Central. Es el hombre más rico y poderoso del mundo conocido. Pero no es suficiente. Cree que el océano oriental, el fin del mundo conocido, está justo más allá de India. Quiere alcanzarlo, quiere conquistar literalmente hasta el fin de la tierra. Cruza el Hindu Kush nuevamente, esta vez hacia el sureste, y desciende al valle del Indo. Los reinos pequeños de la región, aterrorizados por su reputación, se rinden sin luchar, pero hay un rey que decide resistir. Poros, gobernante de una región en el actual Punjab. Poros es un guerrero formidable, un hombre de 2 metros de altura que gobierna un reino rico y tiene un ejército que incluye 200 elefantes de guerra. Cuando Alejandro envía embajadores exigiendo su misión, Poros responde que lo encontrará en la frontera de su reino, con armas en la mano. Los dos ejércitos se encuentran en las orillas opuestas del río Hidaspes, en mayo del año 326 a.C. Poros ha posicionado su ejército y sus elefantes en la orilla opuesta, esperando que Alejandro intente un cruce frontal suicida. Pero Alejandro es demasiado astuto para eso. Durante semanas, finge preparativos para cruzar en varios puntos diferentes, manteniendo al ejército de Poros en constante movimiento y agotándolos. Luego, durante una noche tormentosa, cruza el río con una fuerza selecta 30 kilómetros río arriba, dejando al grueso de su ejército fingiendo preparativos de cruce en el campamento original. La batalla del Hidaspes es una de las más difíciles que Alejandro enfrenta. Los elefantes de guerra indios son aterradores, bestias masivas que aplastan a los soldados y causan pánico en las filas macedonias. Alejandro nunca ha luchado contra elefantes antes, pero adapta sus tácticas sobre la marcha. Ordena a sus arqueros y lanceros que apunten no a los elefantes sino a sus conductores. Usa su caballería para hostigar a los elefantes desde los flancos, agotándolos. Gradualmente los elefantes heridos y sin control comienzan a retroceder, pisoteando a sus propias tropas. La batalla se convierte en un caos de barro, sangre y gritos de hombres y bestias. Poros lucha valientemente, montado en el elefante más grande del campo, dirigiendo personalmente a sus tropas, pero la superioridad táctica de Alejandro finalmente prevalece. El ejército indio es rodeado y destruido. Poros es capturado, herido y sangrando. Alejandro, admirando su coraje, le pregunta cómo desea ser tratado. Poros, erguido y orgulloso a pesar de sus heridas, responde, como un rey. Alejandro, impresionado por su valentía y dignidad, no solo perdona a Poros, sino que restaura su reino y lo convierte en aliado, incluso expandiendo sus territorios. Es otra muestra de la política de Alejandro de ganar lealtad mediante respeto y generosidad, no solo mediante el terror. Después del Hidaspes, Alejandro continúa avanzando hacia el este, cruzando ríos, conquistando tribus, fundando más ciudades. Su objetivo es alcanzar el océano oriental que cree está cerca, pero sus hombres están exhaustos. Han marchado miles de kilómetros desde Macedonia. Han luchado en docenas de batallas, han soportado desiertos, montañas, monzones. Llevan 8 años lejos de casa. Cuando Alejandro ordena cruzar el siguiente gran río, el Éufrates, y continuar hacia el este, sus tropas finalmente dicen que no. Es un motín silencioso pero absoluto. Los soldados simplemente se niegan a avanzar más. Zeno, uno de los generales más leales de Alejandro, y comandante de los guardias reales, habla en nombre del ejército. Les dice a Alejandro que los hombres han dado todo lo que pueden dar, que han conquistado más de lo que cualquier ejército en la historia ha conquistado, que es hora de regresar a casa. Alejandro intenta persuadirlos, les ofrece riquezas, les habla de la gloria que les espera si continúan. Se encierra en su tienda durante 3 días esperando que cambien de opinión, igual que hizo su padre Filipo en situaciones similares. Pero esta vez no funciona. Los soldados simplemente esperan.
No están dispuestos a dar ni un paso más hacia el este. Es la primera vez en su vida que Alejandro no consigue lo que quiere mediante fuerza de voluntad. Finalmente acepta la realidad y ordena la retirada. Pero incluso en la derrota, busca dejar su marca. Ordena construir altares gigantes a los 12 dioses olímpicos en la orilla del Éufrates, altares tan masivos que pueden verse desde kilómetros de distancia, marcando el punto más lejano de su conquista. También ordena construir armas y armaduras de tamaño gigantesco que deja en el campamento, para que cualquiera que encuentre el lugar piense que estuvo habitado por gigantes. Es propaganda incluso en la derrota. El regreso es casi tan épico como la conquista. Alejandro decide no volver por la ruta que vino, sino explorar nuevos territorios. Divide su ejército en 3 columnas. Una regresará por tierra a través de Persia bajo el mando de Crátero. Otra, comandada por Nearco, su almirante, navegará por la costa desde el río Indo hasta el Golfo Pérsico, explorando y mapeando territorios que ningún griego ha visto. La tercera, comandada por el propio Alejandro, marchará a través del desierto de Gedrosia, una de las regiones más inhóspitas de la tierra. La marcha a través de Gedrosia resulta ser la peor pesadilla de toda la campaña. El desierto es brutal, con temperaturas que superan los 50 grados centígrados, sin agua, sin comida, solo arena y rocas hasta donde alcanza la vista. Los guías se pierden, los suministros se agotan, los soldados comienzan a morir de sed y agotamiento. Las tormentas de arena entierran columnas enteras. Se estima que 3/4 partes del ejército que entra en Gedrosia muere en el desierto. Es un desastre de proporciones épicas, posiblemente la peor pérdida militar de toda la carrera de Alejandro, aunque ocurre durante una retirada y no una batalla. Según las historias, en un momento durante la marcha, los exploradores encuentran un pequeño charco de agua y llenan un casco para ofrecérselo a Alejandro, que está sufriendo tanto como cualquiera. Alejandro toma el casco, mira el agua, mira a sus hombres sedientos alrededor y luego vuelca el agua en la arena. Si no hay suficiente para todos, él no beberá solo. El gesto galvaniza a los sobrevivientes. Si su rey puede resistir, ellos también. Finalmente emergen del desierto en el invierno del año 325 a.C., los supervivientes más parecidos a espectros que a soldados. La columna de Nearco llega sana y salva por mar después, y la de Crátero llega por tierra sin problemas. Pero el costo en vidas de la aventura de Gedrosia ha sido terrible. Alejandro regresa a Persia en el año 324 a.C. y descubre que en su ausencia, muchos de sus sátrapas y gobernadores han abusado de su poder robando tesoros, maltratando a la población, incluso rebelándose abiertamente, pensando que Alejandro había muerto en India. Su respuesta es rápida y brutal. Ejecuta a docenas de oficiales corruptos, sin importar su rango o conexiones. Reemplaza a casi todos los sátrapas persas con nuevos administradores, mezclando macedonios y persas en posiciones de poder. Está construyendo no solo un imperio conquistado, sino un nuevo orden mundial que fusione Oriente y Occidente. Para simbolizar esta fusión, Alejandro organiza en Susa la boda más grande de la historia antigua. En un solo día, casa a 10.000 de sus soldados macedonios con mujeres persas, bactrianas y sogdianas. Él mismo se casa con Estatira, la hija de Darío, y con Parisátide, hija del rey persa anterior Artajerjes. Ya está casado con Roxana, una princesa bactriana que capturó durante las campañas en Asia Central y con quien aparentemente tiene una genuina conexión emocional. Ahora tiene 3 esposas de 3 regiones diferentes de su imperio. Paga generosamente las dotes de todas las bodas de sus soldados y perdona todas sus deudas. Es un gesto de generosidad masiva, pero también una declaración política. La vieja división entre griegos y bárbaros debe terminar. Debe haber una fusión de culturas. Muchos macedonios veteranos están furiosos con esta política. Sienten que han conquistado un imperio solo para ver a su rey convertirse en persa
y elevar a los conquistados al mismo nivel que los conquistadores. La tensión estalla en Opis, una ciudad cerca de Babilonia, en el año 324 a.C., cuando Alejandro anuncia que va a enviar a casa a los veteranos macedonios más viejos y reemplazarlos con tropas persas. Los soldados se amotinan abiertamente. Le gritan que vaya a conquistar el mundo con su padre Zeus, ya que aparentemente no necesita a los macedonios que sangraron por él. Alejandro reacciona con una furia que paraliza a todos. Salta de su estrado, señala personalmente a 13 de los cabecillas del motín y ordena su ejecución inmediata. Luego pronuncia un discurso épico recordando a sus hombres todo lo que han logrado juntos, cómo los convirtió de campesinos macedonios en conquistadores del mundo, cómo compartió cada peligro y privación con ellos. Les dice que si quieren irse, pueden hacerlo, pero que se vayan sabiendo que están abandonando a su rey. Luego se encierra en su tienda durante 2 días, sin comer, sin recibir a nadie. El impacto es devastador. Los soldados, enfrentados con la posibilidad real de perder a su rey, se derrumban. Miles se agolpan frente a su tienda, llorando, rogando perdón. Alejandro finalmente emerge y se reconcilia con ellos. Organiza un banquete masivo donde 9.000 personas comen juntos, macedonios y persas mezclados, mientras Alejandro ora por armonía entre los pueblos y asociación en el imperio. Es uno de los momentos más conmovedores de su reinado, mostrando tanto su capacidad de dureza como de perdón. Alejandro establece su corte en Babilonia y comienza a planear sus próximas conquistas, porque sí, incluso después de todo lo conquistado, está planeando más. Quiere conquistar Arabia, luego el norte de África, quizás incluso el oeste hacia Cartago y Roma. Envía expediciones de exploración al mar Caspio, al Golfo Pérsico, al norte hacia las tierras escitas. Ordena la construcción de una flota masiva de 1.000 barcos para la invasión de Arabia. Está integrando su imperio, ordenando la construcción de carreteras, la fundación de más ciudades, el establecimiento de sistemas de correo rápido. Algunos historiadores creen que estaba planeando literalmente conquistar todo el mundo conocido y crear una monarquía universal donde todas las razas y culturas se fusionarían en una sola civilización. Pero su cuerpo está destrozado. 13 años de campañas constantes, múltiples heridas de batalla, el estrés del mando, probablemente malaria contraída en India, y su creciente consumo de alcohol han pasado factura. En junio del año 323 a.C., después de un banquete particularmente prolongado, Alejandro desarrolla una fiebre alta. Al principio no le da importancia, continúa trabajando, revisando planes para la expedición árabe. Pero la fiebre no cede. En días empeora. Su cuerpo comienza a fallar. Durante 10 días Alejandro lucha contra la enfermedad. Sus médicos no pueden hacer nada. Sus amigos y generales lo visitan constantemente. Los soldados, aterrorizados ante la perspectiva de perder a su rey, exigen verlo. Alejandro, demasiado débil para hablar, saluda a cada uno con un gesto de su mano, mientras desfilan junto a su lecho. El 10 de junio del 323 a.C., cuando le preguntan a quién deja su imperio, Alejandro susurra su última frase registrada, al más fuerte. Luego cae en coma. Al día siguiente, 11 de junio, Alejandro Magno muere en Babilonia. Tiene apenas 32 años. Su muerte desencadena el caos inmediato. No tiene heredero claro. Roxana está embarazada, pero el bebé aún no ha nacido. Su medio hermano Felipe Arrideo es mentalmente incapacitado. Los generales comienzan inmediatamente a luchar por el poder. El cuerpo de Alejandro es preservado en miel mientras sus sucesores discuten qué hacer con él. Ptolomeo, uno de sus generales más cercanos, finalmente secuestra el cuerpo, camino a Macedonia, y lo lleva a Egipto, donde eventualmente es enterrado en Alejandría, la ciudad que Alejandro fundó. Durante siglos, su tumba es un lugar de peregrinación para reyes y conquistadores, incluyendo Julio César.
pero eventualmente la tumba se pierde. Y hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente dónde está enterrado Alejandro Magno. El imperio que construyó se desintegra inmediatamente. Sus generales, conocidos como los diádocos o sucesores, pasan los próximos 40 años luchando entre sí en una serie de guerras brutales. Eventualmente el imperio se divide en varios reinos helenísticos, los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Siria y Persia, los Antigónidas en Macedonia, y varios reinos más pequeños. Estos reinos helenísticos dominarán el Mediterráneo oriental y Oriente Medio durante 3 siglos, hasta que Roma finalmente los conquiste todos. Pero aunque el imperio político de Alejandro no sobrevive, su legado cultural transforma el mundo antiguo para siempre. Alejandro no fue solo un conquistador militar, fue el catalizador de la mayor revolución cultural de la antigüedad. Las decenas de ciudades que fundó, muchas llamadas Alejandría, se convierten en centros de cultura griega en todo Oriente Medio y Asia Central. El griego se convierte en el idioma común del comercio, la diplomacia y la cultura, desde Egipto hasta India. La fusión de culturas griega y oriental crea lo que llamamos civilización helenística, una síntesis que produce avances extraordinarios en ciencia, filosofía, arte y literatura. La Biblioteca de Alejandría, fundada por los Ptolomeos en la ciudad que Alejandro creó, se convierte en el centro del conocimiento mundial durante siglos. Los reinos que Alejandro derrotó fueron transformados para siempre. India recordará su invasión durante milenios, influyendo en el arte y la política de la región. El imperio Maurya, que unifica India poco después de la partida de Alejandro, se inspira parcialmente en el modelo de imperio universal que Alejandro demostró. En Persia, aunque los seleucidas eventualmente pierden el control ante los partos, la estructura administrativa que Alejandro adaptó del sistema persa influye en todos los imperios posteriores de la región. Incluso el imperio romano, siglos después, estudia las campañas de Alejandro y lo considera el modelo del conquistador perfecto. Militarmente, Alejandro Magno sigue siendo incomparable. Luchó en más de 50 batallas y nunca perdió una sola. Conquistó territorios que suman más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Derrotó a ejércitos que lo superaban en número regularmente por factores de 2, 3, incluso 10-1. Sus innovaciones tácticas, particularmente su uso de la caballería pesada en combinación con la infantería de falange, la guerra de asedio y su capacidad de adaptar estrategias sobre la marcha, son estudiadas en academias militares hasta el día de hoy. Napoleón Bonaparte estudió obsesivamente las campañas de Alejandro. Julio César lloró frente a una estatua de Alejandro, lamentando no haber logrado tanto a su edad. Incluso generales modernos como Patton y Montgomery analizaron sus tácticas. Pero más allá de los números de batallas ganadas o territorios conquistados, lo que hace a Alejandro verdaderamente único es su visión. No quería simplemente conquistar territorios, quería fusionar civilizaciones. Su sueño de un mundo donde griegos y persas, macedonios y bactrianos, europeos y asiáticos pudieran vivir como iguales bajo un solo gobierno era revolucionario para su época. La mayoría de conquistadores antiguos esclavizaban a los derrotados. Alejandro los convertía en ciudadanos, les daba posiciones de poder, se casaba con sus princesas, adoptaba sus costumbres. Esta visión cosmopolita, aunque imperfecta y manchada por violencia, sembró las semillas de la idea de que la humanidad podía trascender las divisiones tribales. Su personalidad era una mezcla de contradicciones fascinantes. Podía ser extraordinariamente cruel, quemando ciudades y vendiendo poblaciones enteras como esclavos. Pero también podía ser magnánimo, perdonando a enemigos valientes y tratando a familias reales capturadas con respeto. Era brillantemente inteligente, educado por Aristóteles en filosofía y ciencia, pero también era impulsivo y emocional, matando a amigos en arrebatos de ira. Creía genuinamente ser hijo de un dios, pero también compartía todas las privaciones de sus soldados,
rechazando agua en el desierto si no había suficiente para todos. Era simultáneamente un soñador idealista que imaginaba un mundo unido y un pragmático brutal que entendía que el poder se construye sobre montañas de cadáveres. Las preguntas sobre qué hubiera logrado si hubiera vivido más son fascinantes pero imposibles de responder. Tenía solo 32 años cuando murió. Podría haber vivido otros 30 años fácilmente. Hubiera conquistado Arabia, África, Europa Occidental. Hubiera estabilizado su imperio creando instituciones duraderas. Hubiera continuado fusionando culturas o eventualmente hubiera caído en la tiranía de un emperador divino. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en apenas 13 años de reinado cambió el curso de la historia mundial, más que cualquier otra persona en la antigüedad. Alejandro Magno murió joven, pero su nombre se ha mantenido vivo durante más de 2300 años. Es el conquistador por excelencia, el estándar contra el cual todos los demás son medidos. Su historia nos fascina porque representa los extremos de lo que la ambición humana puede lograr. Nos muestra que un solo individuo, con suficiente visión, coraje y habilidad, realmente puede cambiar el mundo. Pero también nos advierte sobre los costos de esa ambición: las vidas destruidas, las culturas aplastadas, los amigos traicionados y finalmente una vida consumida por la llama de su propia grandeza antes de que pudiera ver completarse su visión. El joven que una vez miró el horizonte desde las murallas de Macedonia, soñando con conquistar el mundo conocido, lo logró, pero el precio fue su vida, su salud mental y finalmente su imperio, que no sobrevivió a su muerte. Aún así, si pudieras preguntarle si valió la pena, probablemente te diría lo mismo que respondió cuando Parmenion le sugirió aceptar el trato de Darío. Prefirió 32 años de gloria inmortal sobre una vida larga y olvidable. Como Aquiles en la Ilíada que tanto amaba, Alejandro eligió la gloria eterna sobre la longevidad anónima. Y 23 siglos después, el mundo entero todavía recuerda su nombre. En ese sentido, Alejandro Magno ganó su apuesta contra la mortalidad. Esta ha sido la historia del conquistador del mundo antiguo, el hombre que transformó imperios, fusionó civilizaciones y demostró que los límites de lo posible existen solo en nuestra imaginación. La vida de Alejandro Magno nos recuerda que la grandeza nunca es accidental, siempre es el resultado de visión audaz combinada con acción implacable. Su legado permanece no solo en los territorios que conquistó, sino en la idea misma de que un individuo determinado puede literalmente cambiar el curso de la historia humana.